Necesita todo. Claro, necesita todo si quiere aprobar. Bueno, le vamos a preguntar a Diego Giacomini, que nos visita hoy, que conoce muy bien a Javier Milei. Ya no vamos a volver a contar toda la historia, pero sabemos quién es y cuál es su postura, dónde está parado, y nos sirve para analizar el día a día. A medida que van pasando las semanas, su análisis resulta muy importante. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien. Buenas tardes. Bueno, Tanto tiempo. Tanto tiempo. Mirá vos con cuántos años, eras como un siamés de Javier en su momento. ¿Viste? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Yo sigo Ya estando. escuché la historia, pasa que no te quiero preguntar de vuelta qué pasó. Yo sigo Bueno, pero- estando donde estuve siempre. Vos estás en el mismo lugar. Filosóficamente, éticamente, económicamente, nada ha cambiado. en mí. ¿Económicamente él está en otro lugar ahora? A ver, nada. Él ha decidido ser político institucional. Y cuando vos decidís ser político institucional, te alejás de la filosofía liberal radical, que es la que yo defiendo. Él la llama anarcocapitalismo, a mí no me gusta eso porque no es tan importante, ¿no?, esta disquisición, pero yo creo que el capitalismo de hoy en día no es muy defendible. ¿En qué sentido? El capitalismo de hace 80 años atrás era principalmente un capitalismo de pequeñas y medianas empresas que operaban en el libre mercado. Mientras que hoy en día las grandes fortunas del mundo las hacen empresarios prebendarios asociados inmoralmente con Seguís hablando como hablaba él hace unos años. los burócratas. Claro. Lo que pasa es que yo no cambié. Pero él sí, él ahora a los empresarios los tiene adentro del gobierno. Gran parte de esos, al menos los CEOs, los tiene a todos, cada uno con un negocio distinto adentro del gobierno. Los usó los empresarios. Los aprovechó al mango, parece, no a fondo. Bueno, eso es parte de lo que explica el liberalismo radical, que es importante entender la parte de la filosofía política y la ética, porque después la economía es un análisis que se desprende del análisis filosófico, ético y político. El liberalismo radical explica muy bien que los sistemas no se cambian desde adentro y con las reglas del sistema. ¿Por qué? Porque el andamiaje institucional de todo sistema, las reglas de todo sistema, están hechas ¿para qué? Primero, para proteger al sistema de los embates que a alguien pueda intentar hacer desde adentro del sistema. Exacto. Y después, lo que tienen como función es poner un esquema de incentivos a funcionar para que las políticas monetarias, fiscales, vayan todas en el mismo sentido. ¿Qué sentido? Agrandar, fortalecer al sistema político, fortalecer el poder político en detrimento de la propiedad privada, la libertad de los individuos, las empresas, a mí me encanta escucharte, pero te quiero traer a ejemplos actuales. Vamos al día a día de Javier. ¿Se está imponiendo el modelo económico de Milei? Vamos a un caso, por ejemplo, de todos los temas que sé que sabes de todo, pero digo, hoy Sofía explicaba la sentencia, lo que dictaminó la justicia, al menos la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, ahora que está en feria, sobre las reformas laborales. ¿Por qué Javier Milei quiere hacer una reforma laboral tan profunda cuando sabemos que él y vos, que lo explicás muy bien, primero tiene que haber un crecimiento económico del país y del trabajador para recién poder aplicar esas reformas? ¿Por qué fue por las reformas ahora cuando en realidad lo que está viendo es una caída estrepitosa del consumo, del trabajo, de los puestos de trabajo, de la industria, de todo? ¿Por qué hace al revés eso? Bueno, tu pregunta es muy atinada porque es uno de los grandes puntos en el cual Javier ha virado. Cambió completamente de punta a punta, porque, ¿qué quiero decir? Un empresario, pyme, sí, ¿cuándo va a contratar gente? Cuando tiene mucho laburo, cuando tiene mucho trabajo y no da Cuando abasto. tiene mucho laburo, cuando gana dinero, cuando tiene buena rentabilidad, cuando necesita expandirse. Correcto. Entonces decide contratar trabajadores. Ampliarse, Ahora, correcto. si sucede todo lo contrario, A eso iba. por ejemplo, le caen las ventas en términos reales 20, 30, Como 40%. está pasando ahora. Le está pasando ahora. Le cae la facturación, le cae la rentabilidad.
hace 10 años que no le va bien y no le interesa expandirse, porque no le va bien, porque no gana mucho dinero, porque le cuesta mantener lo que tiene, su preocupación es mantener lo que tiene, no crecer. Ese empresario, pyme, micropyme o un cuentapropista no va a estar interesado en contratar gente. Es más, lo pongo para que se entienda. Si vienen y le regalan el trabajo, probablemente diga, dejá, sigo como estoy, no lo quiero, ¿ok? Entonces, todas las reformas estructurales tienen un orden, tienen un timing. Si vos ponés la reforma laboral primero de todo, vos estás poniendo el carruaje delante de los caballos. ¿Por qué? Porque vos estás pensando que porque abaratás y bajás la contingencia, el costo de la contingencia de despido, el empresario pyme, micropyme va a contratar a alguien y ese empresario no va a contratar a nadie porque no tiene rentabilidad, porque no vende, porque no gana dinero, dicho en términos sencillos. Entonces, cuando vos le ponés el carruaje delante de los caballos y le abaratás el costo, lo único que le están haciendo es abaratándole el costo de los despidos. ¿Qué quiero decir? Las reformas estructurales hay otras previas. Vos tenés que primero bajar la presión tributaria. Después tenés que fomentar que el ahorro sea canalizado a la inversión. Vos tenés que hacer que el ahorro vaya a la inversión, se acumule capital, se acumule tecnología, mejore la productividad del capital. Cuando mejora la productividad del capital, va entonces a mejorar la productividad del trabajo. Empieza a hacer negocio, contratar a alguien porque estás empezando a ganar más plata. Punto ahí. Ahora, si a vos te va bien, laburás más, producís muchísimo más, tampoco hay por qué quitarle derechos o flexibilizar laboralmente cuando un empresario aún así va a contratar igual con las condiciones de derechos y de resguardo que hay hoy para los trabajadores. Cuando a una empresa le va bien, contrata gente, no hace falta. Estoy de acuerdo. O sea, no hace falta llegar a eso de flexibilizar. No, lo que yo estoy a favor de qué reforma laboral. El tema es que no hay laburo y que no hay consumo, la gente no tiene plata para comprar nada. O sea, esa es la problemática de hoy en día. Pero cuando vos hablás con empresarios pyme, medianos, en su mayoría, todos los empresarios firmarían corriendo, sin ningún problema, un salario por año trabajado en la eventual desgracia de tener que despedir a alguien. Porque, a ver, el empresario cuando contrata a alguien, también invierte en capital humano, lo forma al trabajador. Obviamente, el trabajador más calificado tiene más formación e invierte más. Ahora, cuando lo tiene que echar o cuando se le va, toda esa inversión termina siendo plata, entre comillas, perdida para el empresario. O sea, ¿qué quiero decir? A nadie le gusta echar porque sí. Todos estarían de acuerdo y te lo firman corriendo cuando se cae la desgracia de echar a alguien un salario por año trabajado. El problema, ¿sabés qué son? El problema son las multas y en el tribunal laboral, en el juzgado, cuando el abogado te cae, ¿cómo te multiplica en la demanda por 3, por 4, esa cuentita de un año salarial por tiempo trabajado? Sí, Diego, pero también sabemos que por cómo funcionan los tiempos de la justicia, incluso la justicia laboral, que no le gusta para nada a este gobierno, muchas veces los trabajadores terminan 5, 6, 7 años litigando o arreglando por menos plata de las que les correspondería porque saben que un juicio les va a tardar muchísimo tiempo y en un país con inflación muchas veces no se ajustan los pagos por inflación, no te conviene. Bueno, pero ahí tenemos que ser. No siempre gana ahí, el de vuelta, la justicia, ¿quién tiene el monopolio de la administración de la justicia? Que un juicio tarde X años... No, es un desastre para todos. No es culpa del sector privado, es culpa del señor Estado. No, pero entonces ahí, porque cuando vienen que la industria del juicio, que siempre el fuero laboral favorece a los trabajadores, no siempre es así. Vos fijate que yo me cuidé de utilizar esa palabra. No la usé a propósito, porque es un cliché
que utilizan muchos estos conservadores que se travisten de liberales, que ponen el carruaje delante Diego, del caballo. ¿Y no hay otra cuestión también ahí a pensar y que tiene que ver con algo que nos pasó en los 90? Que con un 20-22% de desocupados, eso es un ejército de reserva y empuja a la baja los salarios de los trabajadores que sí tienen un empleo. También. Porque ¿qué capacidad de negociación va a tener un sindicato o un trabajador que ni siquiera está afiliado a un sindicato para pedir un buen salario si el empleador le va a decir, mira, tenés una fila de 200 tipos en la puerta si yo publico mañana un aviso en el diario diciendo que necesito a alguien para tu puesto? Pará, eso sumale la no multa si no está registrado. O sea que tranquilamente puede contratar en condición informal, para no decir en negro, que no lo tenemos que decir, si lo lleva a la informalidad. Total, si no va a haber multa por tenerlo en esa condición. ¿Quién va a contratar hoy? Lo que pasa es que siempre el problema es, ¿qué está primero? ¿El huevo o la gallina? Porque, a ver, un empleador, voy a hacer un número muy sencillo. Si el sueldo bruto son 100 pesos, el empleador, número redondo, por favor, para que lo entienda el público, pone 135, 140, y el trabajador después termina recibiendo 65, 70. Entonces, toda esa estructura estatal que hace que de un contrato privado entre dos privados, que es el empleador que pone 135, 140, se lleva al trabajador 70, eso que yo llamo que es primero el huevo y la gallina, no hay que perderlo del registro, que es lo que hace que empiece a aparecer el trabajo en negro, porque ni el empleador ni el laburante quieren formar parte de ese contrato donde uno pone 135, 140 y el otro se lleva 70, 65, porque hay alguien que no está en el contrato que se lleva la otra mitad. Lo que pasa es que va para un montón de otras cosas que son invisibles, pero que son importantes y que hacen a la vida en sociedad. Pero ahí va. Estado, que no le gusta mucho. Pero de vuelta, lo que pasa es que acá, con el devenir de las décadas, todo se ha ido moviendo en una dirección donde, por donde vos lo mirás, lo que estábamos hablando, el Estado cada vez tiene más peso, más injerencia y le imprime más costo a los privados. Porque mira, al empleador le hace poner 140 pesos, el trabajador se lleva 70. Si entran en conflicto, el que administra la justicia es el Estado y los hace a los dos litigar, pagar abogados, que son los que se llevan más plata, durante 5 años, 4 años. Entonces, a ver, de vuelta, acá la situación de esto es muy grave y juega en contra del laburante, que es, y también en contra del empresario, porque ¿qué sucede? La gente tiene que entender muy sencillo. El mercado laboral es un mercado más. La diferencia es que es en el único que estamos en el lado de la oferta, los trabajadores. Sí. Ahora, perdón, entonces, Diego, perdón, pero es variopinto, porque también estamos analizando y diciendo los empresarios. Yo entiendo que esta situación le es mucho más complicada a un comerciante que tiene un negocio y que quiere tener a 3 empleados y los quiere tener regularmente, los quiere tener legales como debe ser. Y no es lo mismo emplear para Techint que emplear para una pyme. Yo cuando hablo de empresarios estoy hablando, como dije antes, del micropyme, del pyme. Al empresario no lo voy a defender. El empresario. ¿Y sí? Nunca, porque obtiene rentabilidades extraordinarias a partir de asociarse con el Estado. Ahí coincidí con el presidente, con el empresario. Pero si el empresario lo tiene es una palabra gobierno, que utilizábamos los dos. A ver, para mí no coincido, porque para mí, por ejemplo, te lo pongo un ejemplo trillado, yo no te voy a defender nunca a los Elon Musk, Bill Gates, Zuckerberg de la vida. Elon Musk. ¿Y Milei sí lo está haciendo? Y sí. Para él son héroes. A ver, ¿por qué? Elon Musk se vuelve mega multimillonario porque tiene contratos ¿con quién? Con la NASA, o sea, con el Estado Federal de Estados Unidos. Perfecto. ¿La NASA qué es? La NASA gasta plata ajena que recauda con impuestos sin sistema de precios en lo que ellos quieren. No le preguntan al consumidor si están de acuerdo o no en pagar impuestos para la NASA. Dicho esto,
Además, fabrica autos eléctricos, Tesla. ¿Por qué? Porque hay leyes puestas por los burócratas a lo largo y ancho de todo el mundo que dicen a partir de determinada fecha los autos tienen que ser solamente eléctricos. A los eléctricos no les cobro impuestos, a los impuestos fósiles le cobro más impuestos. Es más, te subsidio si mandás al desarmadero tu auto a energía fósil, ahora, te lo pago más de lo que vale. En el primer mundo pasa Diego, eso. Es fabuloso conocer eso. Ahora, llévamelo al caso Milei con Musk, con Elon Musk. Y su devoción. ¿Por qué su devoción? ¿Es por una cuestión de, los miles de millones que va a invertir en Argentina? ¿O no, porque él viene a llevarse, Musk? En esto yo no coincido recursos para... con su visión mucho antes de que él fuera presidente. O sea, él pensaba lo que escuchás hoy hace cuando íbamos a otro lugar y nos encontrábamos detrás de otro mostrador en otro lugar. Ya lo sé. Hace muchos años. Sí. Lo has escuchado. Sí. Pero por eso, ¿por qué no llegó la inversión de él? ¿No llegaron las otras inversiones? Dijo, yo asumo y al día siguiente tengo lluvia, como dijo el Macri en un momento, lluvia de inversiones. Elon no viene a invertir, que es una cuestión de Twitter y Twitter, te tuiteo, me tuiteas, te tuiteo, pero no pasa eso. Eso no lo puedo saber. Lo que sí yo te puedo decir es que acá hay otro problema, parecido con la reforma laboral. La desregulación. Yo soy extremadamente liberal. Yo estoy a favor de toda desregulación. Ahora, las desregulaciones también tienen un timing y tienen que estar bien hechas. Las aperturas tienen un timing y tienen que estar bien hechas. Por ejemplo, vos tenés que bajar impuestos, las empresas, las firmas, tienen que empezar a ganar más dinero, tienen que empezar a producir más, les tiene que bajar el costo de capital, aumentar la rentabilidad. Vos ahí, después de eso, desregulá y abrí que van a estar más idóneas, van a tener más posibilidades de competir. Ahora bien, si vos le subís la carga tributaria, indirectamente le estás aumentando el costo de capital. Si le aumentás el costo de capital, le bajás la rentabilidad, las hacés menos competitivas. Si vos después de eso abrís y la economía, ahí las estás metiendo en un problema. ¿Destruís todo? Por eso, de vuelta, yo creo que hay toda una sincronía, un proceso de etapas donde necesariamente hay unos eslabones que vienen antes que otros y otros que vienen después que los que estuvieron antes, que tienen que estar concatenados a lo largo del tiempo. Las cartas ya las tiró sobre la mesa. ¿Tiene chance de cambiar su plan económico? ¿Tiene chance de que le vaya bien cuando puso primero el carruaje adelante de los caballos? Digo, ¿hay chance de volver atrás y volver a barajar y repartir? Acá hay dos planos diferentes. Sí. El de gestión y estrategia política, por un lado, que es el que voy a hablar menos, y otro el económico. Que está pifiando en gestión, está... Gestión y estrategia política, te lo digo con un refrán que la audiencia lo entiende muy bien. El que mucho abarca, poco aprieta. Tan sencillo como eso. El que compra un producto llave en mano que uno no hizo, se está exponiendo al riesgo del fracaso. ¿Qué quiero decir? Primero, él llega al gobierno, tenés el DNU, tenés la ley ómnibus, lo voy a poner en términos sencillos, no sé, dos resmas impresa doble faz, una con 600 y pico de artículos, que estoy seguro que no sé cuánto, no debe haber más de 5 dedos de la mano de alguien y exagero que lo haya leído toda, creo que exagero, ¿no? Entonces, vos comprás un llave en mano, donde tirás todo eso. Paralelamente, en términos estratégicos, y eso tiene que pasar por el Congreso, asumís, le das la espalda al Congreso cuando hablas. Después, le das la espalda a los gobernadores. O sea, estás entrando en un juego de provocación con los cuales
institucionalmente necesitas de ellos para que algo de lo que compraste llave en mano, que es enorme, salga hablando Ahora, mal y pronto. conociéndolo a Milei, ¿vos creés que el objetivo de fondo en realidad es que esta ley no salga? ¿Es confrontar todavía más? No, ¿O construir un enemigo interno? No. A ver, acá hay cosas interesantes, porque vos, si compraste esto es muy interesante, si vos compras un llave en mano, quiere decir que cuando llegaste, vos no tenías nada tuyo hecho. Que esto, la política argentina pasó con Unión por Todos, con Cristina, Alberto y Sergio Tomás Massa en el anterior gobierno. Pasó con el PRO a final del 2015. Cada vez la situación económica, política es peor y cada vez tenemos gobiernos que llegan más improvisados al poder. Y gobiernos que cuando uno mira el pasado, llegaron al 10 de diciembre hipotecando el futuro, pidiendo la hora y respirando, llegando al borde de la pileta como pudieron. Cristina llegó al 10 de diciembre del 2015 devorándose 45.000 millones de dólares de reservas y poniendo un cepo punta a punta. ¿Ok? Después Macri llegó al 10 de diciembre del 2019 firmando un empréstito con el FMI de 57.000 millones de dólares. O sea, ahí ya tenés hipoteca sobre hipoteca, la de Macri sobre la de Cristina. Y después Alberto Fernández llega al 10 de diciembre del 2023 hipotecando el futuro. ¿Qué es hipotecar el futuro? Pateó todo, no pagó un centavo con lo bonita Nueva York, lo pateó todo para este gobierno. No pagó un centavo con el FMI, lo pateó todo con este gobierno. Se consumió 19.000 millones de reservas y tuvo un cepo de punta a punta. Bueno, perdón, pero ahí la diferencia es que el que nos endeudó fue Mauricio Macri, ni Cristina ni Alberto Fernández. Bueno, y Macri pudo endeudarnos a ese Alberto nivel Fernández porque la y Argentina Sergio no Tomás estaba Massa endeudada. nos endeudaron mucho más que Macri. Pero lo que yo quiero decir, ya ¿Cómo? tenemos... Sí, la deuda aumentó muchísimo más. Tenés, y mirá que yo soy crítico de Macri terrorífico. Ahora, vos ya tenés 3 hipotecas... Para, decía lo mismo Milei, ¿eh? Pero yo lo refuerzo con... A veces lo disimulan bastante bien. Yo no lo disimulo. Javier me mandaba, no, este ahora, escuchen esto. Y ahora es aliado. Interesante. Cuando estábamos en campaña, yo decía que ganara quien ganara de los 3, Bullrich, Sergio Tomás Massa o Javier Milei, los 3 tenían alta probabilidad de afrontar el riesgo de no terminar su mandato en tiempo y en forma respetando los tiempos institucionales. ¿Vos decís que Milei puede no terminar su mandato? Estoy diciendo, cuando estaba en campaña, está grabado, decía que cualquiera de los 3 corrían ese riesgo. Y bueno, ahora el presidente Javier, obviamente. ¿Y crees que ese riesgo sigue existiendo? Hoy sigue estando, pero ¿por qué? Porque la situación económica, a ver, este año, si el éxito, entre comillas, de Javier Milei, en lo económico, ahora paso a lo económico, en el corto plazo de este año y el año que viene, se tiene que medir por si puede bajar la inflación en forma sistemática, recurrente y permanente. O sea, que no es que se agacha para después volver a saltar. No está tomando envión. Que él la logra bajar siempre. Y la va a bajar porque va a enfriar tanto la economía que no se va a vender nada. Entonces no aún corre el riesgo que así todo... No por esta inflación, decís. Exactamente. A ver. Y eso, perdón, ¿cuándo se notaría? ¿Cuándo empezaría a verse el éxito de Milei si eso sucede? Porque hasta ahora fue de 12 Pongamos en número, a 25 y va a ser peor. ¿Cuál es el primer riesgo? Que el plan económico de Javier Milei no pueda bajar la inflación sistemáticamente del 25 al 20, al 18, al 15, al 13, al 10. Y si cierra el año en el último semestre en 6 promedio mensual, esos numeritos van a dar de inflación 330% promedio mensual y en la punta de final de año van a dar 250, 270%. O sea, eso es en el escenario exitoso. Ahora, segundo riesgo.
hay un abismo de diferencia entre que la inflación sea 100% promedio anual, con el PBI cayendo menos 1.5, como termina y el 2023, que no está el numerito, pero terminó 2023 con en la punta 211, Sergio Tomás Massa, y el promedio 133, con el PBI cayendo menos 1.5, eso dejó el anterior gobierno. Eso tiene un abismo de diferencia con 330, y en el primer trimestre de este año el nivel de actividad cayendo a 2 dígitos. Cuando el nivel de actividad, las empresas clientes que tengo, algunas le caen las ventas en cantidades. 45, 40, 30, 25 en diciembre y enero. Ahora, ¿ese no sería en realidad el objetivo deliberado y el éxito de Javier Milei para poder dolarizar? Mirá, acá tu pregunta es interesante. Primero, dolarizar. ¿Cuánta plata se necesita para dolarizar? Depende a cuánto esté el dólar. Para Milei, cuanto más alto, mejor. Ahora, vamos a los números de hoy. De hoy, redonditos. Sí. O sea, no estoy haciendo la cuenta finita. Vos para dolarizar todos los pasivos monetarios del Banco Central, que son la base monetaria, que para que no entienda la gente, es la plata en banco, más la plata en la calle, más los pases, necesitas 31.000 millones de dólares. Para dolarizar todos los depósitos que hay en el sistema, para poder llegar a dolarizar eso, necesitas 38.000 millones de dólares, número redondo, no estoy haciendo la cuenta finita. Con lo cual, lo que les estoy en condiciones de decir es que no pensemos en la dolarización ahora porque está años luz. Porque vos imaginate que las reservas del Banco Central durante la administración de Javier Milei, número redondo, aumentaron 3.500. Y porque acaba de subir el dólar oficial 121 y nadie importa y no le venden un dólar a nadie. No sé si está año luz, Diego. Mirá, se viene... Otra vez empezó a sonar cada vez más fuerte. A un año, a 2 años. No es año luz. Que profundice la crisis a tal punto que su salida de la crisis sea dolarizar. Que además vos dijiste, hoy se necesita esa cantidad de dólares. Pero si el dólar sigue aumentando a 1.800, 1.900, 2.000, 2.300, ahí está. Se van a necesitar menos dólares, que es quizá lo que buscan Van también. a volver a devaluar en marzo. Sí, bueno, ahí está. La economía hay que mirarla en una película. Nunca foto y no comparar fotos. Ponerlo en dinámica. A ver, yo dije, Javier, él apunta a que midan, así como Macri decía, quiero que me midan si baja la pobreza, Javier dice, quiero que me midan si bajo la inflación. ¿Se acuerdan? Decía, soy el único que sé cómo bajar la inflación. ¿Pero qué inflación? Su propia inflación, porque estamos diciendo que dentro de 8 meses va a medir lo que midió mayoritariamente Massa cuando se quejaban de Massa. O sea, para volver a lo malo de Massa tenemos que esperar un año de Milei. ¿Pero tenemos seguridad de que eso va a ser así o es lo que estamos suponiendo? O sea, ¿tenemos seguridad de que dentro de 8 meses vamos a estar tal cual decía Brancatelli? Técnicamente te pregunto, que vos sabés de números. Digo, en 8 meses vamos a estar peor. 6 puntos, claro, 6, 7 puntos por mes, 6, 7% de inflación. Le iba a contestar eso. Por parte, primero, a usted le contesto. En un escenario en el cual la inflación promedio mensual en el segundo semestre del 2024 baja 6, en el primer semestre del 2025 baja 5 y en el segundo semestre del 2024, falta un montón, baja 4, vos volvés a tener el 72% de inflación de Guzmán en agosto del 2025 y perforás el 100% de inflación alrededor de abril, mayo del 2025. Esto para que veas en el problemón inflacionario que estamos metidos. Listo. Segunda pregunta. Javier corre el riesgo... Si triunfa. Eso sí es exitoso. Puede ser que no. Pero yo creo que siempre cuando está en gobierno Boca, los hinchas de Boca son exultantes, ultra positivos y militan lo inmilitable de ¿qué dije? ¿Boca o de River? Boca. De River, claro. De River. Cuando está Boca, claro. Cuando está el otro, es lo mismo del otro lado. Yo creo que hay riesgos considerables
que el proceso de desinflación ese al cual aspira Javier se aborte en algún momento. ¿Por qué? Primero, porque no hay lo que se llama ancla antiinflacionaria. ¿Por qué? Porque ellos apuestan a que, primero y antes que nada, el ancla antiinflacionaria es la promesa de que no va a haber más déficit fiscal. Y de ahí el ajuste de 5.2%. Les cuento. Resumime en 30 segundos porque me están pidiendo una tanda hace varios minutos. Y se nos va el programa, si no. Pero, es imposible que bajo este sistema de gobierno, pasa en todos los países del mundo, el equilibrio fiscal pueda ser permanente. El equilibrio fiscal es un error del sistema que el sistema siempre enmienda. De hecho... O sea, llegar se puede llegar, el tema es mantenerse. Y más en el plan de Javier Milei. ¿Por qué? Porque busca cerrar el déficit fiscal, ¿cómo? Con el impuesto país, que si quiere abrir el cepo lo debería eliminar, porque sube mucho la recaudación, porque el dólar subió mucho. Si estabiliza la recaudación por suba del dólar, desaparece, porque la inflación se aceleró mucho. Entonces, si se acelera mucho la inflación, recauda por inflación. Pero si estabiliza, esa recaudación por inflación también desaparece. Claro, desaparece. Y además hay impuestos que prometió que iba a sacar y bajar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le cortamos un brazo? Porque dijo que había que cortarle un brazo. ¿Qué hacemos? No sé. Vos decime una solución. Diego, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir porque el tiempo ya nos ha superado. Gracias por compartir con nosotros. Es muy interesante siempre escucharte. No me contestaste qué hay que hacer con Milei, que subió impuestos. Cuando dijo que había que eliminarlos todos. Tanda, muy cortita, ya venimos para el cierre de Argenzuela. Dale.